el 155 es, por encima de todo, una respuesta. Y es una respuesta a algo muy duro. Entonces, a lo duro no se puede responder con blando, a lo duro hay que responder con contundencia, con independencia, que evidentemente había toda una suerte de posibilidades a la hora de dar esa respuesta, ¿no? Pero aquí lo que se está es respondiendo al atraco perpetrado el día 6 y el día 7 de septiembre a la soberanía nacional. Es decir, el día 6 y el día 7 no fue una decisión que se tomó en el Parlamento Regional de Cataluña que no afecta al resto de españoles. El día 6 y 7 se tomaron decisiones que vulneran la Constitución española, que atracan la soberanía nacional, y lo hicieron votando una serie de diputados y de diputadas en nombre, parece ser, del resto de españoles. Porque digo una vez más, la Constitución española se puede cambiar. Lo que no la pueden cambiar son el señor Puigdemont, el señor Junqueras y la señora Forcadell. La Constitución española se puede cambiar. Es más, me atrevería a decir que incluso se debe cambiar. Pero no la pueden cambiar el señor Puigdemont, la señora Forcadell y el señor Junqueras. Porque yo, como ciudadano de este país, y también en mi condición de presidente de la Junta de Extremadura y, por tanto, representante de todos los extremeños y de todas las extremeñas, tengo la sensación que el día 6 y el día 7 de septiembre nos robaron lo más importante que tenemos, que es la soberanía nacional, la capacidad de poder decidir como pueblo nuestro destino, de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución española. Por tanto, cuando estamos hablando con esa, a veces, frivolidad sobre si es dura o blanda las decisiones, hay que analizar sobre qué se están tomando las decisiones. Porque es duro el origen que ha traído como consecuencia el que luego haya habido que actuar a través de la aplicación del 155 de la Constitución. Que estoy seguro, que nadie quería aplicar.